hasta clásicos, autores del siglo XVI, XVII, XVIII, a nuestros estudiantes. Existen muchos métodos y eso fue el tema justamente de esta maestría, que resultó todo un éxito. Imagínate tú que comenzamos con la primera obra, literatura anglosajona, la épica de Beowulf, comparable a lo que en español es el Miocid. Existen muchas maneras, es una literatura muy rica en imágenes. Por supuesto que tú no le vas a dar a un estudiante de escuela todo el poema larguísimo, igual que quizás no deberías darle todo el Cervantes completo de salida, pero tú haces extractos, lo introduces a los aspectos interesantes o adecuados para su nivel y sus edades. Es a través de estas adaptaciones, de esta selección que hace un buen profesor, es que el estudiante más tarde, ya adulto, regresa a ese pasado de esas obras que él conoció o recuerda, y entonces con una formación y una madurez es capaz de leer la obra completa y se hace un buen lector, Vilma. Es casi como que su función es motivar para que después se coseche. Motivar a aquellos que van a ser profesores y que quizás han sido mis estudiantes en la universidad. Y ellos a su vez, y he recibido pruebas fehacientes de eso, como profesores de escuela, también lo están haciendo. Y quería decirte el último ejemplo. Hace 2 meses fui invitada a dictar una conferencia al Instituto José Dolores Moscote. Fui invitada con 2 colegas y yo debía exponer sobre Molière, escritor francés clásico. Imagínate tú de qué épocas estamos hablando. Autor, gran autor de comedias, pero por supuesto todo eso dentro de un lenguaje y de unas situaciones bastante clásicas francesas, que me parecía un poco difícil para exponerle a estudiantes, imagínate tú, de escuela secundaria, estudiantes que tienen otros intereses. Otra colega expuso sobre Shakespeare y las grandes tragedias de Shakespeare, y la tercera sobre Cervantes. Una muy buena idea de la dirección del colegio, llevada a cabo por excelentes profesores del José Dolores Moscote, que por cierto, y lo digo con orgullo, me encontré varios de mis estudiantes que también son profesores ahora en el José Dolores Moscote. Yo te confieso que yo empecé mi conferencia, porque me tocó iniciar con bastante escepticismo, aunque vi llegar a un grupo de estudiantes, se llenó el anfiteatro, estudiantes de 4., 5. y 6. año, muy disciplinados, muy bien presentados, con un rostro de mucho interés, pero pensé, me ponía en duda el asunto, ¿no? No tienes idea, Vilma, la clase de preguntas, el interés que pusieron esos estudiantes en escuchar. Sus profesores los habían preparado anticipadamente y eso se notó. Ellos fueron capaces de hacer preguntas inteligentes y aún diría yo, de enriquecer las exposiciones de los especialistas. Fue un momento muy especial, lo cual te indica, Vilma, que hay esperanza. Todo lo que decimos sobre la educación, yo creo en la escuela y yo creo en la educación. Basta un buen profesor o 2 buenos profesores para un grupo de estudiantes, para que ese estudiante cobre vida y él realmente logre salvarse, como decía ese escritor francés. La literatura salva. Un docente puede salvar una vida. Así es. Bueno, con este pensamiento nos vamos a un cambio y regresamos enseguida. Está usted en Gente Interesante. Estamos en Gente Interesante conversando con Irene de Delgado. Bueno, me gusta todo lo que me estás diciendo porque me recuerda mi profesor de literatura, excelente, Humberto Vergara. Y me pongo a pensar por qué razón él me cautivó
precisamente en el siglo de oro español. O sea, para mí eso era, yo era de ciencias, pero ese momento de literatura era algo especial para mí. Es más, mis compañeros cuando tenían que declamar algo decían, por ejemplo, ay, mísero de mí, ay, infeliz por al cielo, pretendo ya que me tratáis así, ya tú sabes que era una carretilla. Pero cuando a mí me tocaba, yo me inspiraba y decía, ay, mísero de mí, ay, infeliz. O sea, yo me transformaba, por supuesto que entonces la mediana no le favorecía a mis compañeros, Claro. pero esto todo tenía que ver con ese profesor. Y yo me quedo pensando que en aquel tiempo no éramos una juventud que consumía tanta imagen, tanto video, y todavía leíamos. Ahora se dice que los muchachos aprenden porque lo ven en el internet o porque ven una película en vez de leerse un libro. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué estamos perdiendo? ¿Qué se nos está atrofiando con el hecho de no leer? Claro, ese testimonio tuyo, Vilma, explica quizás por qué estás aquí, por qué estamos hablando de este tema, porque ese profesor logró motivarte y fue tu punto de partida. Como tú bien lo dices, eras de ciencia, pero ¿cuántos científicos, cuántos doctores se han convertido en excelentes escritores? Sí. Excelentes escritores. En Panamá, los González Ruiz, por ejemplo, doctores que hicieron esa recopilación de cuentos del folclore. Para hablar más reciente, Panchita de Sousa, nuestra común amiga, también miembro de la Asociación de Literatura Infantil, es una científica y se inspira para sus cuentos infantiles de la ciencia. Yo personalmente también tengo amistades que están en el campo de la ciencia, que tienen sienten esa ternura, esa inspiración por la literatura y por la docencia. Yo creo que quizás vamos a hablar de esta obra de literatura infantil, que tuve la oportunidad, ahora que mencionas lo de la ciencia, que fui ayudada. Hubo gran cooperación de una de mis obras infantiles que pusimos en el teatro, y en eso recibí la colaboración de una doctora que desinteresadamente se entregó en cuerpo y alma a eso, porque es amiga mía, porque le interesaba la literatura infantil, la doctora Yoconda Gaudiano, que es dermatóloga y que también se interesa en esto y ahora está promoviendo el asunto científico de cómo debemos cuidarnos del sol. Es decir, que hay el interés humanístico, no tiene especialidad, y eso justifica un poco por qué tanta gente de ciencia lleva sus ojos hacia la parte humanística, ¿no? Y ha logrado desarrollar eso. Ahora, ¿por qué nuestros jóvenes, se habla tanto de que ya nuestros jóvenes no leen? Fíjate, yo creo que no es tanto que nuestros jóvenes no leen, es que quizás nosotros los especialistas, los adultos, los profesores, los padres de familia, debíamos quizás estar un poquito mejor orientados a qué y cómo motivar al niño de hoy a leer. No es lo mismo que el niño que fueron nuestros padres, al niño que fuimos nosotros, como tú dices. No teníamos ese bombardeo de distracciones. Ahora tú ves un niño pegado de la computadora, no necesariamente leyendo obras literarias, o un niño pegado al iPod, o un niño pegado a los celulares. Es decir, ¿cómo vencer toda esa serie de distracciones? Pues en esto yo pienso que cada vez más la escuela tiene un papel más importante. Ese tiempo que el niño esté en la escuela, debe el profesor saber cómo llevarlo a la lectura. La lectura no es solo lectura comprensiva para ser evaluado. Eso crea hasta cierto punto un rechazo por parte del niño. La lectura es juego y eso se comienza a hacer desde la primaria.